los autores de estos textos no están reinterpretando el Tanaj a la luz de la vida y hechos y enseñanzas de Yoshua, sino que es todo lo contrario. Están interpretando la vida y enseñanza y los hechos de Yoshua a la luz del Tanaj. El segundo ejemplo es lo que leemos, bueno, acá lo ven en pantalla, Mateo 2:23, en el formato hebreo, Toledot Yehoshua, sección 1:6. Nos dicen que históricamente Yehoshua se crió en Nazaret de Galilea y que por esa razón Yehoshua fue históricamente llamado Minatzrat, o sea, de Nazaret o Nazrati, un hombre de Nazaret. Eso es lo que ellos reciben por tradición. Yehoshua, nuestro maestro, es llamado de Nazaret. Y ellos dicen, ¿qué significado teológico estaría detrás de este epíteto que tenía de Yehoshua, el nazareno? ¿Por qué razón? Dirían ellos, nada sucede por casualidad. Si Yehoshua es el Mesías, entonces debe haber alguna información tanágica a través de la cual podamos entender la razón del por qué Yehoshua es llamado Minatzrat o Nazrati. Y aquí viene entonces el Midrash, o sea, la interpretación teológica, partiendo de la concepción que Yehoshua es el Mesías, explica la vida de Yehoshua a la luz del Tanaj y narra, como ustedes pueden ver en pantalla, que los padres de Yehoshua vivieron en Galilea, en la ciudad llamada Nazaret, en español, Nazrat en hebreo, y dice que así se cumplió o se ratificó lo que el profeta había dicho. Y según el texto hebreo dice que se le identificaría con Nazaret. Fíjense la diferencia. La teología cristiana nos dice, si Mateo dice esto, si el discípulo de Yehoshua dice esto, se debe a que existe un profeta que predijo que el Mesías viviría en Nazaret o que el Mesías sería llamado de Nazaret o nazareno. Esa es una manera errada de comprender estos midrashim, esta literatura judía del primer siglo. Ojo, el autor no está reinterpretando las palabras de ningún profeta a la luz de la vida de Yehoshua. El autor de Mateo no está diciendo, en verdad hay un profeta que se refirió a Nazaret. No, es un error, no existe la evidencia. Entonces alguno pudiese preguntarme, bueno, Abdiel, entonces si el profeta no se refería a Nazaret o a una ciudad, a un pueblo llamado Nazaret, ¿cómo puede el autor decir que se cumplió lo que dijo el profeta al Yehoshua criarse en Nazaret de Galilea y ser llamado Nazaret? Bien, la explicación creo que ustedes ya la saben, pero la voy a repetir para aquel que es nuevo viéndonos. La explicación es que cumplir o ratificar en el mundo del Midrash es darle sentido o relevancia a un texto del Tanaj. En otras palabras, a través de la interpretación, obvio. El autor del texto de Mateo, que conoce el Tanaj, él percibe que ciertos eventos en la vida de Yehoshua tienen relación con las palabras de los profetas. Él desea encontrar esa relación. Veamos entonces sobre cuáles bases tanágicas los autores, en este caso Mateo, puede decir que se cumplió o se ratificó lo que dijo el profeta. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías, capítulo 8, dice que la restauración de Israel comenzaría por Galilea, específicamente la tierra de Naftalí y Zebulón. ¿Por qué? Porque de allí fue que salieron exiliados, mejor dicho, los israelitas. Entonces, proféticamente y poéticamente, el autor del libro de Isaías nos dice en el capítulo 8 que si esa fue la tierra que primeramente vio los israelitas ser expatriados, tendría que ser la primera tierra, la primera región de Israel que los viese regresar, o sea, apunta a la redención. Y esos son profecías que tratan de eventos del pasado, por donde regresaron los israelitas. Aunque los textos del Tanaj no nos informen precisamente que los israelitas regresaron particularmente por Naftalí o Zebulón, era una expectativa profética y poética, más bien del autor. Y sobre esas imágenes, los judíos del primer siglo, en este caso los discípulos de Yehoshua,
a través de el género del Midrash, comienzan a explicar la intervención divina en la vida de Yehoshua. La razón de que Yehoshua haya sido criado en Nazaret y particularmente haya tomado Capernaum, la tierra de Naftalí, Zebulón, para comenzar su ministerio público, como se le llama, o sea, comenzar a llamar a la teshuvá, al retorno de los israelitas en esta tierra, apunta entonces, según el autor de Mateo, a una tipología. Así como el profeta Isaías en la antigüedad expresó poéticamente que los israelitas retornarían a la tierra por Naftalí y Zebulón, por la tierra de estos, el retorno genuino a la Torá, a la vivencia de la Torá, ya no solamente a la tierra de Israel, sino al retorno al Todopoderoso, debe comenzar precisamente por la tierra que vio a los israelitas salir al exilio. Así que el retorno ha de comenzar por esta tierra de Galilea. Y luego cuando leemos, como ustedes pueden ver en pantalla, en el capítulo 11 del profeta Isaías, dice otra vez en forma poética, más que profética, poética. Isaías llama al descendiente de David Nexer, un renuevo troncal de las raíces de Ishai. Ishai o Isaí es el padre de David. Así que de esta manera poética, el autor de Isaías dice, saldrá un renuevo. Pero claro, los judíos en el primer siglo, cuando florece este género del Midrash, esta manera de interpretar la literatura ancestral, dijeron, Nexer ha de ser un título para el Mesías. Y por supuesto, tenemos el Targum Yonatán, una traducción aramea, una paráfrasis en este caso del libro de Isaías, y el Targum Yonatán, en lugar de traducir Nexer al arameo como un renuevo troncal de las raíces de Ishai, dice Meshijá. Si el texto data del primer siglo, supuestamente Yonatán vivió en el primer siglo, entonces cabe la posibilidad de que ya los judíos en el primer siglo comprendían Nexer, renuevo troncal, como sinónimo de Meshijá, como sinónimo de Mesías. Y entonces el Midrash histórico narrativo de Mateo en este caso le da un sentido teológico a un evento histórico en la vida de Yehoshua. Yehoshua se crió en Galilea, particularmente en el pueblo de Nazaret, y por lo tanto fue llamado Yehoshua de Nazaret. Y dice el autor de Mateo, la razón es porque la divinidad está presente, organizando, orquestando todo lo que sucedía en la vida del Mesías. Un profeta había dicho que Galilea sería la región donde comenzaría la redención, pero no aquella redención que vino con Esdras y Nehemías, sino una redención mayor. Ya no solamente un retorno a una región particular, sino el retorno a nuestro Padre Celestial. El retorno a la Torá, a las Mitzvot, por mediación no de Esdras y Nehemías, sino por mediación del propio Mashiach, del propio Nexer. En ese sentido se hace la conexión de Nexer con Nazrat, porque ambos vienen de la misma raíz. Así que la referencia que hace el autor de Mateo cuando dice, y coloco otra vez en pantalla, cuando dice que se cumplió, se ratificó lo dicho por el profeta, realmente va más allá de una simple cita de Isaías. O sea, el autor de Mateo no simplemente quiere que te fijes en Isaías 11:1, donde dice un Nexer saldrá de sus raíces, sino que veas, que consideres el texto de Isaías con un lente más amplio, que comprendas la narrativa circundante, porque ya desde el capítulo 8, Isaías, el profeta, está diciendo que la redención comienza por Galilea, y por lo tanto cuando va al capítulo 11 llama al Mesías con el título Nexer, se complementa, ya hay un dibujo, una imagen mucho mayor. Existe un profeta que dibujó la imagen del Redentor de Israel, del descendiente de David, del Mesías. Y no solamente la imagen de Galilea estaba presente en ese dibujo del profeta, sino que también el término Nexer, que significa renuevo. Y para el primer siglo, si existe un hombre y descendiente de David que se cría en Galilea,
y comienza su ministerio, su enseñanza pública en Galilea, y él es llamado Minaxrat o Naxratí, por supuesto que cualquier hebreo parlante encontraría la conexión entre Nexer, el renuevo, el retoño de Ishai, padre de David, y Nazaret, Nazrat.